grabar en esta computadora. Listo. Hola, ¿cómo están todos? Los oyentes de YouTube. Estamos hablando un poquito de trigonometría. ¿Trigonometría para qué? Trigonometría para todo en astronomía. ¿Tengo que traer mi transportador? No, no, por ahora no nos vamos a preocupar de transportadores. Trigonometría es el estudio, chicos, de la relación que tienen los triángulos y sus ángulos respectivos. En particular, nosotros vamos a tomar un ejemplo muy aterrizado, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo. Le voy a poner recta y ya. ¿Cierto? Ese es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Sí, ahí dice Mateo. Es el concepto. Intenten atrapar el concepto. El resto es visaje. Mi hermano empezó a ver trigonometría ahorita en décimo y estaba súper asustado porque no. A mí me asustaba mucho. Yo decía, wow, pero eso es lo que ve la gente de décimo. No, muy, muy difícil. ¿Cómo pusiste el whiteboard negro, Samu? Eso yo creo que es formato de fondo. Pum. Y ahí me da la opción de color. Listo. A mí me asustaba mucho, a mi hermano le asustaba mucho y uno se da cuenta después de las primeras clases de trigonometría que es muy sencillo. Vean los cursos en Khan Academy y pónganse al día o paren bolas en el colegio. Entonces, nosotros sabemos que en un triángulo hay tres ángulos, de ahí viene el nombre, triángulo. Uno de esos ángulos, en este caso especial, va a ser de 90 grados, ¿cierto? Este tipo de triángulos nosotros los hemos venido trabajando mucho desde el colegio, ¿cierto? Dígame alguno en el chat si no ha visto el teorema de Pitágoras, si no sabe qué es el teorema de Pitágoras. Porque en ese caso sí hay que hacer un resumen un poquito más profundo. O díganme sí o no, si han visto el teorema de Pitágoras. No me Sí, lo han he visto el enseñado, pero teorema, yo sí lo sé. he Listo. visto el teorema de Pitágoras. No, Santiago Borrero dice que no. Ok. Lo he visto en YouTube. Ok. Listo. No, uy, pucha, muchos no han visto el teorema de Pitágoras. Eso está grave. Ok. Entonces, como siempre, trigonometría y teorema de Pitágoras, tarea, les queda de súper tarea, porque eso en una, casi que en media clase no se puede enseñar y no terminamos hablando de nada de astronomía. Sí, porque la idea es analizar cómo funciona un telescopio, qué ecuaciones podemos usar para los telescopios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primero hay que hacer una introducción chiquita a esto de trigonometría. Básicamente, en estos tipos de triángulos, nosotros podemos definir cosas como la base, como la altura, y en particular en los triángulos rectángulos vamos a llamar a esta línea diagonal, la línea opuesta al ángulo de 90, la hipotenusa. Hipotenusa, ¿cierto? Y vamos a denotarla con la letra A. ¿Sí? No mentiras. C, la letra C. Luego, los lados que están pegaditos al ángulo 90, ¿cierto? Esos lados que son perpendiculares se llaman los catetos. ¿Sí? Esos son los catetos. Entonces, este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Estos son puros nombres. Y el otro es el cateto adyacente. Muy bien. Y el cateto adyacente. Entonces vamos a definir tres ecuaciones sencillitas. Llamamos a la hipotenusa C. Vamos a ponerle este A y a este B. Lo primero es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una ecuación tal cual como todas las ecuaciones que hemos visto de astronomía, de matemáticas, de lo que sea, y simplemente me dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Sí? En palabras, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, bueno, al revés, en fin, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es una ecuación. ¿Qué sucede? Como hemos visto en todas las otras clases, todos los problemas de matemáticas que tienen que ver con teorema de Pitágoras nos van a decir, mira,
te decimos cuánto mide este lado del triángulo y este lado del triángulo. Entonces tienes que hallar el otro. ¿Sí? Entonces fíjense lo fácil que es. Tenemos este dato, tenemos esta variable y podemos despejar. A va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado y raíz de eso. Eso que están diciendo de áreas y longitudes, ya les voy a mostrar de dónde sale. ¿Sí? Los dos tienen razón, son longitudes y son áreas al mismo tiempo. Pythagoras Theorem Proof 4. ¿Esto qué significa? Este teorema de Pitágoras, vean esto tan bacán. Así como lo tenemos escrito, básicamente estamos diciendo lo siguiente, lo de las áreas también es cierto en este sentido. Tenemos a al cuadrado y b al cuadrado. Vean esto. Al cuadrado, a ver, si este es a y este es b, nosotros podemos decir que a al cuadrado es el área formada por este cuadrado. Y b al cuadrado es el área formada por este cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, si este cuadrado tiene lado a, el área va a ser a al cuadrado, ¿cierto? El área de todo esto. Y el área de todo esto va a ser b al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo el teorema de Pitágoras? Que si sumamos esas dos áreas, nos va a dar exactamente la misma área que se forma por acá, con la hipotenusa. Aquí está la demostración. Vean este video tan bacano. Tenemos a al cuadrado y b al cuadrado, pues, o esos cuadrados adyacentes al triángulo llenos de agua, que representa el área. Si volteamos ese triángulo, vean cómo se va a distribuir el agua. ¡Tarán! Bacano, ¿no? Sí, ahí que estoy diciendo que todo el agua que cabe en los cuadrados de A y B cabe también en el cuadrado de C. Eso es lo que dice esa igualdad. Es un teorema muy bonito que demostró Pitágoras como hace 2300 años. El tipo es un teso y lo mataron. Lo mataron no exactamente por eso, pero por crímenes matemáticos similares. Listo. Entonces otra vez tenemos C, tenemos A, tenemos B. ¿Cierto? Entonces, como les digo, es fácil trabajar con eso si uno entiende ese principio del álgebra que les comenté hace tiempo, de que, espérense, abro el chat. Bueno, entonces, para sentar esa discusión de ustedes, sí, A, B y C son longitudes, pero eso que estamos poniendo al cuadrado son técnicamente áreas, se puede ver. Una belleza, brujería, se ríe, es brujería, se ríe, bueno, en fin, no sé qué están diciendo. Entonces, si ustedes entienden los principios básicos del álgebra, entonces pueden despejar esa ecuación como cualquier otra. Si les dan la hipotenusa y el cateto adyacente, pueden sacar el cateto opuesto. Si les dan los dos catetos, eh, entonces pueden sacar la hipotenusa. El ejemplo más básico, más clarito, es si uno tiene un triángulo con cateto 3 metros, por ejemplo, y 4 metros. Vamos a ver, vamos a reemplazar y queremos saber cuánto mide C. Entonces, ¿cuánto mide A? Díganme. Eso da 25 metros Ese es igual. elevado al cuadrado. Eso es 5 metros. Muy bien, muy bien. Pero vamos a pasos robles, ¿sí? No nos afanemos. ¿Cuánto mide A? 3 metros. 3 metros al cuadrado. B es 4 4 metros al metros. cuadrado. 4 metros. Y C lo vamos a dejar así. Esto es 9 metros cuadrados más 16 metros cuadrados. Eso es un triángulo notable para los que han visto alguna vez. Es el más sencillo. Esto da 25 metros cuadrados igual a C cuadrado. Y podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados para que se me cancelen estos cuadrados, se me cancela este cuadrado y esto me da 5 metros igual a C. ¿Cierto? Así se usa el teorema de Pitágoras. Bien, eso es un repaso, no más. No nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Entonces, teorema de Pitágoras sale. Vamos a dejarlo a un ladito. Teorema de, teorema de Pitágoras. Es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Luego, trigonometría.
trigonometría es un poquito más raro porque aquí vamos a introducir las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, coseno, hiperbólico. Ah, no, el hiperbólico no, ese es ya otro tipo de trigonometría, pero seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y cotangente, cotangente, cosecante. Bueno, en fin, un montón de funciones súper raras y uno dice, wow, ok, ¿eso qué sentido tiene? Yo no entiendo, me perdí, estoy asustado. Quiero llamar a mi mamá. Entonces, vean, son las funciones seno de teta, coseno de teta, tangente de teta. Esto asusta mucho al principio, chicos. Si esto uno dice, verga, ya, aquí perdí matemáticas. Porque ya no solo son letras, sino que son palabras matemáticas. ¿Eso qué? Sí, el hiperbólico es de geometría no euclidiana, algo así, sí, se puede usar en eso. En relatividad estamos usando seno hiperbólico para describir la velocidad, creo. O, bueno, algo así, en fin. Esperen, seno, coseno, coseno. Bueno, cosas. Entonces, estas funciones que me dicen, otra vez en términos de A, B y C. Fíjense que cualquier triángulo que tenga cierta forma va a cumplir una relación entre sus ángulos. Si yo tengo un triángulo, digamos, en el que los dos lados o los dos catetos son iguales, entonces yo sé que este ángulo teta va a medir 45 grados. Por ejemplo, eso es un ejemplo de las cosas que podemos hacer con trigonometría. Básicamente, estas funciones yo las puedo escribir así. Y en un segundito les voy a dar una regla. Mentira, se las voy a dar ya. Acuérdense siempre de esta regla. So, ca, to. Es una palabra súper útil, súper importante para lo que vamos a ver en trigonometría. Le voy a cambiar los nombres a los lados para que sea un poquito más intuitivo. El SOHCAHTOA. Acuérdense, este lado, ¿cómo se llama? El cateto que está pegado Adyacente. al ángulo es el cateto adyacente. Entonces pongámosle A. Este otro es el opuesto, ¿cierto? Y este otro de El acá, otro es el H. H de hipotenusa, ¿cierto? Es la misma definición que hemos hecho. Entonces, ¿qué nos dice SOHCAHTOA? Todas estas funciones, chicos, van a ser una relación, van a ser una fracción, una división entre un Pero ángulo entonces, y otro, pero ¿sí? entonces esas no serían funciones sino relaciones, ¿no? Sí, son realmente las dos, son funciones del ángulo. Eh, es Sí, funciones del encontrar ángulo puro. eso, o sea, la relación, la parte derecha de la ecuación es solamente una relación. La parte de la función es que nosotros decimos, cada ángulo de un triángulo cumple que los lados de ese triángulo siguen cierta relación, ¿sí? Entonces nosotros para 45 grados le podemos aplicar la función seno, nos va a dar un número y ese número va a ser la relación entre ciertos lados. Entonces, ¿qué significa relacionar lados? Yo puedo decir, digamos, h dividido el cateto adyacente y eso me va a dar un número. H generalmente va a ser más grande. Yo puedo decir cateto adyacente dividido cateto opuesto, ¿cierto? Yo puedo relacionar ángulos y lados como quiera. ¿Qué va a hacer la trigonometría? Vean esto. SOHCAHTOA me dice, veamos La S me indica el seno, entonces parémonos en el seno. OH es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. CAH, eso es coseno, y es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y TOA es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Así más o menos nosotros llenamos y nos recordamos las funciones trigonométricas. ¿Y eso para qué? Y ustedes van a decir, escucha, ¿eso para qué? Para todo, chicos. Cada vez que ustedes tengan que trabajar con ángulos y con lados, les va a servir la trigonometría. Quiero entonces que hagamos ya así el paso a astronomía. Todo esto, ¿cómo lo podemos relacionar con fenómenos astronómicos? Les voy a poner ejemplos de trigonometría para cualquier fenómeno astronómico. Digamos que yo estoy uno muy sencillo y parecido a alguno que salió en la prueba. Digamos que tengo el suelo y tengo un palo.
Sí, un palito acá. Ya. Y digamos que mide 1 metro. El sol está en algún punto en el cielo y hace una sombra, ¿cierto? Y la sombra del palo va a ser esto, ¿cierto? Yo a este dibujo le puedo asociar un ángulo. Emiliano, ¿ibas a preguntar algo? No. Ok, que te voy a desactivar el micrófono. Este dibujo yo le voy a asociar un ángulo, teta, y entonces muchos problemas de trigonometría les van a, otra vez, álgebra en todas partes. Vamos a ver que este teta, digamos, vamos a analizar y desglosar uno en particular. Seno de teta es igual a opuesto. El teorema de Pitágoras es solo por los triángulos rectángulos. Sí, señor. Hay un teorema de Pitágoras, se llama el teorema del coseno, y es algo que podemos aplicar para cualquier triángulo, pero ya es con funciones trigonométricas. De eso los invito a que lo busquen. Vamos a analizar esto. Sí, vamos a analizar qué significa esto, qué es una función, qué podemos sacar de acá. Veamos. Teta es este ángulo, ¿cierto? Teta es el ángulo del triángulo, puede cambiar, entonces es una variable. ¿Cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo rectángulo formado por la sombra? ¿Cómo? ¿Cuál es la hipotenusa? En este ¿O hay caso, alguna forma de sacar todo sin saber la hipotenusa? sí, ya vamos a verla. En este caso, la hipotenusa sería la distancia entre el tope del poste hasta donde termina la sombra, pero no la vamos a necesitar. Ya vas a ver que no siempre hay que hacer teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver que el ángulo es una variable. Yo puedo cambiar en un triángulo el ángulo, ¿cierto? Pum, lo puedo mover. El cateto opuesto también es una variable. Yo este cateto opuesto lo puedo subir, lo puedo bajar, depende del triángulo, va a cambiar. Y la hipotenusa también va a cambiar. Entonces, generalmente, vean esto, es como todo lo que hemos hablado de todas las ecuaciones de álgebra. Tenemos 3 variables y generalmente en un problema nos tienen que dar 2. Entonces, digamos, para este problema ya tenemos el cateto opuesto, nos tienen que dar o la hipotenusa, el largo de la hipotenusa, o el ángulo, ¿cierto? Si nos dan esto de aquí, ya podemos hallar este h despejando. En particular, este problema no lo vamos a hacer con el seno, vamos a hacerlo con la tangente. Digamos que la sombra mide 2 metros, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso qué significa. Tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces ya sabemos que este es el opuesto, este es el adyacente, entonces tenemos una variable, 2 variables. Bien, excelente. Tenemos 2 de 3, lo podemos resolver. ¿Qué vamos a hacer? Saquen calculadoras ya. ¿Quién no tiene calculadora? Alguien que no tenga calculadora que me diga en el chat. Yo les iba a decir que busquen una aplicación de calculadora para el celular. Diferente a la que... ¿Para qué nos sirve, Cristian? Ya vamos para eso. Alto, ¿cómo sacaste esos 2 metros que no entendí? No, Robles, no lo saqué. Lo digo. Lo puse. 2 metros. Te lo da Ah, el bueno. problema. Me lo inventé. Buena pregunta. Gracias. ¿Quién no tiene calculadora? Dígame. Yo. Listo. Entonces va a haber... excelente, Mateo. Yo a ver si buscaba alguna. Acepto, bla, bla, bla. Listo, entonces, 33.33333 grados. no sé. Vamos a ver, es posible. Ah, no, gradianes, acá lo tengo ese gradianes. Alto, entonces sí algo más, no. Teo, ¿me contás cómo? ¿Para qué? Pues lo dejas hundido y se vuelve el Ya, ahí lo vi. todo pequeño. Listo, entonces vamos a usar esta calculadora y vamos a ver para qué. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a tratar este tipo de ecuaciones? Y quiero que le dediquemos esta primera media hora de la clase a eso. Ya después lo, lo aplicamos mejor a astronomía. Esto ya es un problema de astronomía, así como está. Tenemos la altura de un palo, el largo de la sombra y queremos saber a qué ángulo está el sol por encima del horizonte. ¿Ese ángulo qué significa? Si este ángulo fuera 0, significa que el sol está en el piso, ¿sí? Está en todo el horizonte, ¿cierto? Si el ángulo fuera aquí chiquito. Si el ángulo es 90, entonces significa que el sol estaría
en el cielo, que no sé si vieron que ya por estos días, ahorita en abril, va a ser el mediodía cenital aquí en Medellín. Acuérdense que el sol no siempre pasa por el cenit, no tiene ese error de que el sol todos los días a las 12 pasa por el cenit, no, eso es falso. Solamente 2 días del año, en un lugar determinado, el sol va a pasar por el cenit. Listo. Nosotros los pobres no tenemos calculadora. Bueno, pero está chévere ese recurso que dio Mateo. Intenten conseguir una, es súper útil. Entonces, este ángulo nos va a determinar la altura del Sol. En este caso, el Sol está a una altura que dijo Robles puede ser de 33 grados. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo vamos a despejar este tipo de ecuaciones? El tangente o la tangente, así como cualquier función, va a tener una función inversa. Digamos que yo tengo raíz de x igual a y, ¿cierto? Si ¿Ser yo quiero... cotangente? Muy bien, y ya vamos para eso. Si yo quiero despejar esta x de la raíz, entonces yo puedo aplicar la función opuesta de la raíz. ¿Cuál es la función opuesta de una raíz cuadrada? La, el- la potencia cuadrada. La potencia cuadrada, ¿cierto? Si yo elevarlo al cuadrado, muy bien. Si yo a ambos lados elevo al cuadrado, estos dos se me van a cancelar y quedo con justo lo que quería, x igual a y al cuadrado. Generalmente eso es lo que hace El uno. valor absoluto de x. Bueno, tienes razón, sí, sí. El valor absoluto, pero casi nunca vamos a trabajar con negativos, entonces esto, Ok. pero bien, bien. Eso es una claridad que hay que hacer con las raíces. Otra función que yo pueda despejar, la inversa también, ¿cierto? Puedo decir que x al cuadrado es igual a y, entonces la inversa del cuadrado es una raíz, saco raíz a ambos lados y esto se me cancela y quedo que x es raíz de y. Vamos a hacer lo mismo. Todas estas funciones tienen una función inversa, que el seno, el coseno coseno de teta y tangente de teta tienen una función inversa que se llaman las arcofunciones, ¿cierto? En la calculadora lo van a encontrar como seno a la menos 1. Ese menos 1 en funciones casi siempre significa que es la función inversa, no que es... Y ojo, mucho cuidado, eso es muy diferente. X a la menos 1, ¿cuánto da? Una variable a la menos 1. 1/x. Muy bien, estás O volando, sea Rob. que si fuera una potencia negativa, ¿verdad? No, el seno a la menos 1 no sería el arcoseno, sino la cosecante, creo que es la del seno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo has visto. Me alegra que estés avanzando en ese curso de trigonometría. Exacto. Si ese a la menos 1 fuera una potencia, entonces yo quedaría con 1 sobre seno de teta. Esto no es así, para que no se vayan a confundir. En la calculadora va a salir como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Y también la pueden encontrar como arcoseno, eh, arcocoseno y arcotangente. ¿Cierto? ¿Qué significan estas funciones inversas, chicos? Que entonces yo puedo hacer el siguiente despeje. ¿Alguno está copiando que las pueda borrar? Bueno, no las voy a borrar, las voy a correr a la izquierda más bien. Entonces, con esta función, veamos, vamos a reemplazar los valores que ya tenemos. Entonces tenemos que tangente de teta es opuesto sobre adyacente. Entonces eso es igual a 1 metro sobre 2 metros. Metro con metro se me va a cancelar. Vamos a hacerlo con otro color. Metro con metro se me cancela, entonces me queda 1 medio. Tangente de teta es igual a 1 medio. Pero yo quiero teta, yo quiero hallar teta. ¿Cómo lo hago? Lo que voy a hacer es aplicar a ambos lados la posición inversa, así como he hecho en los otros casos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es arco tangente de tangente de teta, y a este otro lado también voy a aplicar la arco tangente. Vamos a correrlo un poquito a la derecha para que me dé. ¿Cierto? Entonces pueden ver que el arco tangente con la tangente, esto se me va a cancelar y me va a quedar teta es igual al arco tangente de 1 medio. Bien. Hasta aquí, ¿cómo van? Quiero que hagan preguntas, Bien, por favor, hagan preguntas.
Me dio 26.6. Vamos a ver aquí cómo nos da. Entonces, vean, si yo hundo una vez, me da tangente. Si yo hundo duro, me da arco tangente. Le vamos a poner 1 dividido 2. Ahora, aquí hay mucho cuidado. Aquí hay una opción de degrees, grados o radianes. Lo que me saque el arco tangente va a depender de cómo estoy. Si han visto radianes o grados, ustedes saben que son otras formas de medir ángulos, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo en lo que quieran. En este caso, degrees. En la calculadora también hay un botoncito. Digamos, si tienen esta calculadora, debe haber un chulito o un bloquecito ahí arriba, chiquitico, 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 que dice D o R, una de las dos. La forma de cambiarlo al otro es, se hacen Shift en la barra de arriba, Shift y modo, o en este caso Shift configuración. Van a ver que salen muchas cosas, pero entre esas sale en la pantalla, no sé si alcanzan a ver, dice 3 para deg, que es degrees, y 4 para radianes. Dejémoslo en degrees. En otras calculadoras no se coloca así, sino se hunde 2 veces el modo y ahí sí aparece 1 los grados, 2 radianes y 3 radianes. Genial. Gracias, Robles. Uy, ¿esto qué le pasó? Agus, Sí, dime. sino que yo utilizo ¿cómo se llama? Se llama GeoGebra, ¿cierto? No sé si Sí, lo conozco. sí, también. Y, GeoGebra también sirve. y en ese GeoGebra, pues cuando yo lo pongo, pues siempre me lo toma en radianes. Entonces me Sí. toca hacer como la conversión, pero manual, de 1 en 380 o al revés. Entonces no sé cómo hacerlo sin que sea así. Aquí no habrá una opción propiedades. Multiplícalo por 2pi no, Redondeo. multiplícalo por 180 y divídelo entre pi. Sí, o sea, se puede convertir, pero aquí en GeoGebra yo creo que debe haber un... No. ¿Has buscado? ¿Te has metido a fondo? Sí, pero no he podido, entonces me toca hacer eso manual siempre. Y es como maluco también a veces. Sí, me Pues imagino. para Tangente los que, de un medio. los que de Ah, pronto no pero mira que sepan. ahí me lo sacó en grados. Ah, Ah, literal. Ah. No sé, parce, pero bueno, también les voy a contar la conversión, cómo se hace. Es muy sencilla. Entonces, 26 grados. Listo. Me da que teta es 26 grados. Ahí está la pregunta del parcerito que dijo ahorita. Bueno, y todo eso no, ¿para qué? Es muy bonito porque uno en un problema de trigonometría tienen un triángulo y a veces les pueden dar cuales quieran dos lados, digamos la hipotenusa y el cateto opuesto. Y ustedes ya con eso pueden saber los ángulos del triángulo. Y también pueden saber el adyacente con el teorema de Pitágoras. También puede pasar que les den el ángulo y, digamos, la hipotenusa. Y ya con eso pueden hallar el cateto opuesto. Hagamos un ejemplo de eso. ¿Cierto? Entonces aquí el Sol estaría a 26 grados. ¿Ok? Hasta aquí más preguntas. ¿O bien? Pues yo quería preguntar una cosa. Listo. Dime. Eh, Quería preguntar si para la trigonometría normal, así básica, lo que se necesita para una prueba clasificatoria o para empezar, solo era el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, Hasta ahí. cosecante Ni siquiera. y los Solamente ángulos. estas tres funciones ya te sirven para astronomía, para todo lo de astronomía. De pronto, muy por allá te va a tocar aplicar teorema del coseno para algunos problemas. Eh, digamos, para los que de pronto han visto teorema del coseno, si no, no se vayan a preocupar por eso. Digamos, yo tengo un triángulo así. Entonces yo puedo decir que, Eso digamos, se ve en bachillerato. sí, eso se ve en bachillerato, el teorema del seno y el coseno. Digamos que yo tengo el Sol, una estrella A y una estrella B, ¿cierto? Y entre ellas, en el cielo, yo encuentro un ángulo teta, ¿sí? Digamos que están separados 2 grados en el cielo. Y sé que A está a 10 parsecs y B está a 20 parsecs. Entonces calcule la distancia entre A y B, ¿sí? Esto se puede Teorema hacer de con... Pitágoras. No, porque esto no es un triángulo rectángulo. Esto Ah, es cierto. 90.
Uy, Si fuera rectángulo, se puede, Pitágoras. Pero si no es 90, entonces tienen que aplicar el teorema del coseno, que si lo saben usar, excelente, ahí saben cómo resolver ese problema, les queda de reto. Si no, no se preocupen que eso no sale sino hasta por allá mucho después. ¿Cómo pasar si tienen radianes a ángulos en grados o de grados a radianes? Muy sencillo, acuérdense que el círculo completo mide 360 grados. o 2 pi radianes. Sí, esos son 360 grados o 2 pi radianes. O 400 radianes. Los gradianes, la verdad, nadie los usa. Eso es como olvidado. Pero entonces ahí tienen el factor de conversión. Una vuelta entera es 360 sobre 2pi. Ustedes pueden simplificar incluso si tomamos medio círculo o si simplificamos esta fracción, eso da 180 grados por cada pi radianes, ¿cierto? Entonces, digamos, si estos grados los queremos convertir a radianes, entonces tenemos que multiplicar por el factor de conversión para que se nos cancelen los grados. En este caso es 180 grados pi. Y ahí los grados, chun, se me van a cancelar. Y pues ahí tengo que hacer la conversión, como dijo Mateo, es maluquito. Eso es 26 por pi dividido 180. Y eso es 0.45. ¿Cierto? Y los radianes casi nunca se escriben. Esa es la única unidad que ustedes van a ver. Digamos, los metros siempre los tienen que poner. Los segundos siempre los tienen que poner a menos que se cancelen. Los radianes, pues si ustedes tienen una medida en radianes, generalmente no la van a escribir. Que incluso la longitud de la circunferencia, siendo rigurosos, no debería ser 2πr, sino 2pi radianes por r. Sí, pero obviamente nadie va a escribir eso, no tiene sentido, es boba. Listo, hagamos otro problema en el cual nos dan el ángulo y queremos saber, no sé, la hipotenusa. Pero sigo con la pregunta de cómo se obtiene todos los lados de un triángulo, todos los grados, con solo un lado y un grado. Por ejemplo, con ese que dio 2 lados y un grado, ya se podía hacer teorema de Pitágoras para obtener el tercer lado, con utilizar trigonometría para el otro ángulo, y el otro ángulo sería 90 grados menos teta. Ya, entonces te respondiste tu propia pregunta, Robles. Sí, Excelente. pero eso es cuando tengo 2 lados y un ángulo. ¿Cómo sería cuando tienes un lado y un ángulo? Bien, buena pregunta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el mismo problema de ahorita, pero ya así que se pueda resolver por trigonometría. Digamos que tenemos el Sol, ¿cierto? Pum, 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 pum. Sol, solecito. Tenemos una estrella A y tenemos una estrella B, ¿cierto? Incluso no tiene tanto sentido hacerlo así. No, sí, hagámoslo así. Y sabemos que en el cielo están separados por una distancia de, digamos, 20 grados. Por algún motivo mágico, misterioso, conocemos la distancia, digamos, a B. Distancia a B. Y sabemos, bueno, no, eso no es lo misterioso y mágico. Conocemos la distancia B. Y por algún motivo sabemos que la línea entre el Sol A y B forma un ángulo de 90 grados. Eso no es un problema muy realista porque no tiene sentido que nosotros sepamos la posición de la estrella sin saber la distancia, ¿sí? Nosotros generalmente diríamos, pues, A está en algún punto sobre esta línea y ya, eso es lo máximo que podemos saber. Si sabemos que está exactamente aquí y no sabemos la distancia, sería muy raro, pero bueno, digamos que es lo que sucede. Nos piden dos cosas, que son dos cosas que podemos hallar perfectamente. Nos piden la distancia entre A y B. Vamos a minúscula. Y nos piden la distancia entre el Sol y A, o solamente distancia A. Esa es la pregunta de Robles. ¿Yo cómo hago para eso? ¿Cómo era el símbolo del Sol? Ah, bueno, el símbolo del Sol es así, una bolita con un punto en el medio. Bien. Entonces, lo primero es lo que dice Robles. Yo, digamos, este ángulo yo lo puedo sacar, no me sirve casi nunca, pero saquémoslo por si las moscas, hagámoslo en otro color para saber que eso es como ignorable. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Quién recuerda?
180 grados. Muy Y bien, los ángulos externos tienen que sumar 360 grados. muy bien. Entonces, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, ¿qué ángulos tenemos? Tenemos 20, tenemos 90 y tenemos este ángulo que no conocemos de acá. Llamémoslo X. Entonces, 180 va a ser igual a Sería 70 grados. 20 más 90 más X. Si pasamos este 90 a restar, eso nos da 90 menos 20 igual a X, entonces muy bien. X es igual a 70 grados, pero casi nunca lo vamos a usar. Sí, eso es como por curiosidad. Casi nunca nos van a pedir ese ángulo. Y menos en astronomía, es que fíjense que ese ángulo que representa, ese ángulo representa el ángulo que desde la estrella B ven que se separan el cielo A y el Sol, ¿cierto? ¿Eso para qué? Entonces, tenemos dB y tenemos teta, ¿cierto? Podemos usar, entonces, digamos que queremos hallar dA. Entonces nos podemos ir al SOHCAHTOA y relacionar, decir, bueno, ¿qué ecuación podemos usar para relacionar el cateto adyacente con el ángulo con la hipotenusa? ¿Cuál? Díganme ustedes. ¿Cuál me relaciona esas tres? El coseno. ¿Cierto? Tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo en el coseno y tenemos el cateto adyacente. Entonces decimos que coseno de teta es igual a distancia A sobre distancia AB, ¿cierto? Y no queda sino despejar, porque ya tenemos la distancia B y tenemos el coseno de teta. Entonces vamos a despejar primero simbólicamente y después reemplazamos valores. Si yo paso, yo quiero despejar A, entonces lo voy a dejar solito. Voy a pasar el B a multiplicar el coseno de teta. Y queda así, ¿cierto? Ah, bueno, no les di valores. Digamos que dB es 10 parsecs. Bien. Ahora, tenemos que meter este coseno, bueno, tenemos que evaluar esa función, así como si fuera una raíz cuadrada. Eso no se asusten que diga coseno, es prácticamente una raíz cuadrada. Entonces vamos a hacerla en GeoGebra. Digamos aquí, coseno. Aquí sí me preocupa O sea GeoGebra. que se estaría a unos 9.4 parsecs. Muy bien, me da 0.94 aproximadamente. Entonces reemplacemos valores. dB es 10 parsecs por coseno de teta, que es 0.94, igual a dA. Entonces dA es 9.4 parsecs. Entonces ya lo tenemos. Ya con eso podemos hacer teorema de Pitágoras para hallar DAB, ¿sí? La distancia entre las estrellas. O también podríamos. Tenemos ya estas tres cosas. Entonces esto es 9.4 parsecs. Tenemos estas tres cosas, entonces ya de cualquier forma podemos hallar este de aquí. Fíjense que si queremos hallar usar el seno, podemos, porque tenemos el ángulo, tenemos la O también se hipotenusa. puede utilizar el tangente. Muy bien. Pero sí, eso sigue sin responder mi pregunta. Ya es más, porque ya no se dan 2 lados y 1 grado, sino que se da 1 lado y 2 grados. Pero lo que yo quiero saber es cómo sería cuando se tiene uno de cada uno. Porque ahí tú estás dando 20 grados, 90 grados y 10 parsecs. Ok, pero fíjate que no realmente. Yo quedé aquí. Este 90 grados siempre está dado, ¿sí? Nos tienen que decir que es un triángulo rectángulo, porque si no, no podemos usar la trigonometría convencional. Nos toca aplicar otras cosas. Entonces, el 90 grados siempre lo vamos a tener. Y este lado, o sea, lo que me darían es esto, ¿sí? Uno de los lados y uno de los ángulos. Y ya con eso podemos usar cualquier función Ok. trigonométrica. De pronto, si O tu sea, pregunta es, ¿qué hago si me dan un lado y un solo ángulo? ¿Cierto? Ahí sí ya no es posible, ¿sí? Y ya te muestro por qué no es posible, porque es como cuando dijimos, x más y igual a 10. ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? No hay forma. Digamos que yo tengo este ángulo de 90, ¿cierto? Yo sé que
aquí termina el triángulo, no sé por aquí qué pasa, no sé por aquí qué pasa. Y tengo un lado que mide 10 centímetros. Yo puedo tener 10 centímetros acá. Yo puedo tener 10 centímetros acá. Bueno, yo creo que esas son las únicas formas. Ah, mentiras, y todo en el intermedio. Estos son 10 centímetros, estos son 10 centímetros, estos son 10 centímetros. ¿Sí? Todas esas líneas que cumplen, que tienen 10 centímetros. ¿Cierto? Tengo todas esas posibilidades, que es una figura hasta bonita. Ahí la hice medio fea, medio machetera, pero es bonita. Entonces, con un solo ángulo y un solo lado no me sirve. Digamos, si en vez de 90, digamos que yo tengo este lado de 10 centímetros y yo sé que tengo un ángulo no sé, 10 grados acá, pero no sé si es un triángulo rectángulo, no sé si es un triángulo de qué tipo. Entonces yo sé que este lado va a seguir. Entonces yo puedo tener este triángulo, puedo tener este triángulo, este. En realidad puedo tener infinitos triángulos. Entonces siempre te tienen que decir que es un triángulo rectángulo y uno de los ángulos. Si no, no se O puede sea resolver. que, o sea que en ese tipo de cosas, como mínimo, me dan el 2 grados y un lado o 2 lados y ya. Sí, con dos lados, ¿qué podrías hacer? Con dos lados, Con dos lados con 2 lados puedo sacar teorema de Pitágoras para tener todos y después aplicar pero fíjate las que, razones trigonométricas para saber los ángulos. sí, pero fíjate que si te dan dos lados, también te están dando el ángulo de 90. Sí, si tú Sí, sabes que es un triángulo rectángulo, ahí ya te están dando un ángulo. Porque mira que si yo tengo un lado de 1 metro y un lado de 2 metros y no tengo el ángulo, no tengo ningún ángulo, entonces puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Y la verdad puede ser cualquiera de todos estos triángulos que estoy dibujando acá. ¿Sí? Siempre tienes que tener al menos un lado y menos dos un ángulos. ángulo. Bien, listo. Okay. ¿Todo esto para qué? Hagamos el otro problema astrofísico fundamental y súper importante para, para todo lo que vamos a hacer. Tengo la luna, ¿cierto? ¿Para La la qué? luna, fundamental, para todo, para todo. Literal, este problema aplica lo van a usar 1000 veces y lo van a hacer un montón de veces. Tengo la luna o un planeta o lo que sea, y me dicen, tiene diámetro D, ¿sí? Y nosotros estamos a una distancia Q, digamos de Q, y aquí estamos parados nosotros. Entonces nos van a preguntar de qué tamaño vemos la luna. Entonces yo lo que voy a hacer es este triángulo de acá, otra vez, más o menos, bueno, más o menos. Tengo este triángulo de acá y yo quiero saber este tamaño angular que yo le veo a la luna. Entonces les voy a mostrar un truco muy sencillo, no sé si intuitivo. Eh, Pues ese triángulo tan grande que se forma es igual tiene el mismo ángulo que uno pequeñito. sí, sí, pero yo voy a necesitar usar estos valores grandes para poder calcular el ángulo. El truco es que, mírense, este triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque la distancia hacia el tope de la luna es la misma distancia hacia la parte de abajo de la luna. Pues se parte a la mitad y quedan dos ángulos rectángulos. Exacto. Yo puedo partir este triángulo a la mitad, entonces ya tengo el tamaño angular medios, eh, tengo un triángulo rectángulo aquí. Es más, esperen, yo voy a borrar todo esto. Bueno, tenía que borrar, bueno, en fin. Digamos, distancia, ¿qué era? Q. Ay, ¿por qué volviste a aparecer? Ya. Entonces nosotros estamos acá. Entonces tenemos este triangulote. Y como dice Robles, lo podemos partir a la mitad para tener un ángulo de dimensiones. Q, esta es la misma distancia. Esto es de medios y esto es teta medios. ¿Sí? Y lo podemos resolver. Lo podemos resolver. Ahora, hay una curiosidad bacana. ¿Sí? Y es la siguiente, con astronomía casi siempre que vamos a trabajar con tamaños y posiciones aparentes, va a suceder lo siguiente, va a suceder que
este ángulo es muy chiquito, ¿cierto? Cuando ustedes saben que ese ángulo es demasiado chiquito, la luna es cercana a 1 grado, ¿cierto? En medio, la luna es medio grado de tamaño. Cuando este ángulo es en radianes muy menor que 1, y eso es casi que para todos los ángulos de visión en astronomía va a aplicar, porque ¿cuántos grados son un radián? ¿Cuántos grados son un radián? Ujú, Pero un radián, sí, pues sería pi, 1 entre pi, no sería 1 entre pi, 1 entre 2 pi. ¿no? Vean la Pues algo conversión. tiene que ver con pi, algo Algo tiene que tiene ver que con ver con pi, pi, no. ¿sí? Estos son Pues pi 180 entre grados 180. y esos son pi radianes. Entonces nosotros Ajá. podemos decir, o sea, si 180 grados son pi radianes, entonces si nosotros hacemos esa división, 180 sobre pi, entonces nos da 57 grados. O sea, si un ángulo, ustedes saben con certeza que es mucho más pequeño de 57 grados, entonces va a aplicar la siguiente propiedad trigonométrica hermosa, y es que la tangente de ese ángulo en radianes va a ser aproximadamente igual que el seno de ese ángulo en radianes, y más aún, va a ser aproximadamente igual al ángulo en radianes. Eso es una cosa, Rayos, o sea que en ese caso, eso es, no hay diferencia muy notable entre tangente, seno y el ángulo común. exacto, y podemos hacer el experimento. Podemos hacer el experimento de la siguiente Los forma. radianes son hermosos. Por eso, los radianes son una pelle para como hablar de ángulos intuitivos. 30 grados uno entiende, 90 grados uno entiende, pero vaya entienda pi medios radianes, ¿verdad? Pero para eso los radianes es una cosa espectacular. Podemos hacer el experimento. Digamos, tangente de 3 grados me da 0,052 y seno de 3 grados me da 0,052. Da lo mismo. Si yo redondeo, da exactamente lo mismo. Y 3 grados no es una cosa chiquita. Incluso hagámoslo con 10 grados. Tangente de 10 grados, punto 176. Aldo lo configuro en radianes. No, pero entonces vean esto tan bonito. Eso aplica en radianes, pero esta parte de aquí aplica en grados también. Cuando esta regla se Cuando es cumple menor que cuánto. a menor a 57, tangente de teta en cualquier tipo de medida va a ser aproximadamente igual que seno de teta, ¿sí? Es esta última la que tiene que estar en radianes, ¿sí? Para pasar de seno al mismo ángulo tiene que estar en radianes. Ahí en Ok. grados no nos da. Pero entonces, por ejemplo, tangente de 10 grados da 0,176 y seno de 10 grados da 0,173. ¿Sí? Entonces difieren 10 grados, que es una cosa ya significativa, difieren la tercera cifra decimal. Entonces es algo que podemos hacer generalmente. Entonces, Pero eso no es tan correcto. Difiere muchísimo mientras más se. Por ejemplo, si está muy bien en 10 grados, pero cuando lo probé con 56 que cumple la regla, la no, pero mira, diferencia es sí, de sí, obviamente, 0,7. obviamente, pero es que esta regla no es menor que, es mucho Ah, es menor mucho que. menor. Ahí sí ya lo, Sí, perdón. 56 obviamente ya no lo puedes aplicar, pero si es mucho menor que 57, con toda tranquilidad lo puedes aplicar. Supongo que voy a intentar aplicarlo a 25 para ver cómo va. Va, con 25 debe Pero diferir, puede diferir en la segunda cifra significativa, pero la primera va a ser la misma, con toda seguridad. Listo, sí, está bien. De una diferencia de 0,04 que es algo bien. excelente. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Porfa, todos pongan de 1 a 10 su nivel de satisfacción con la clase. Váyanlo poniendo, porfa, todos, como para saber. O dudas que tengan. Voy a ir a llenar el agua. Porfa, pongan dudas de Googleplex. Ah, me encanta, pero si están en cero, también pongan. Ve, y también, mientras yo lleno agua, párense, estírense, den una vuelta para hacer cosas.
¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo así que solamente pusieron Mateo y José? ¿Los otros qué? Emiliano, Zaira, Ego, Harold, estamos solos. Chan, chan. Bueno, ojalá pusieran. Incluso si no están entendiendo, pónganme también para saber de pronto qué no están entendiendo. Si quieren, díganme por interno. Me sirve como para saber cómo está yendo la clase. Nada, bueno, en fin, sigamos. Listo, entonces todo esto nos va a servir para este tipo de problemas de tamaño aparente. ¿Sí? Veanlo aquí. Si este triángulo lo trato con trigonometría, entonces yo puedo decir, listo, entonces tangente de teta medios es igual a distancia medios sobre Q, ¿cierto? Pero, como ese ángulo yo sé que va a ser chiquito, entonces yo puedo decir, eso es aproximadamente el ángulo. Entonces, vean esto tan bacano. Tangente se vuelve seno, aproximadamente, y seno se vuelve el ángulo. Entonces, teta en radianes medios es aproximadamente igual a d sobre 2q, ¿cierto? Y esos medios yo los puedo destruir. Entonces llego a la siguiente función bonita, hermosa, para sacar tamaños aparentes en el cielo. Teta en radianes es aproximadamente igual a la distancia, digo, yo estaba diciendo distancia, perdón, es el diámetro dividido la distancia. Le podemos cambiar los nombres, creo que sería bueno cambiarle los nombres. Sí, pongámosle diámetro. Pues para el diámetro se puede colocar como 2R también. Diámetro sobre distancia. También se puede colocar una D minúscula, pero bueno, esto es más importante. Entonces podemos calcular cosas. Sí, fíjense que ahí ya no necesitamos ni siquiera molestarnos con funciones trigonométricas. Pero eso es solo para astronómicas, que obviamente a uno no le va a aparecer algo ni siquiera de 10 grados. Eso, para tamaños aparentes, casi que siempre va a servir. Siempre, siempre, siempre. Okay, entonces eso lo podemos aplicar. Voy a probarlo con el sol. Pruébalo con el sol. Sí, vean, ya les doy los datos. Aunque mejor no mirar al sol para ver su diámetro. A ver, radio del sol, 7 por 10 a la 8, ¿cierto? Metros. Y la distancia del sol es 1.5 por 10 a la 11 metros. Sí, un parcial. ¿Cierto? Si hacemos esa división, decimos que el tamaño aparente del sol en radianes es, veamos, 1.7. y acuérdate de hacerlo con el diámetro, 2 por el radio. Sería De un número súper chiquito. ¿Cuánto? Pues a mí me dio 9.3 periódico por 10 a la menos 3, o sea, 0.0093 aproximadamente. Muy bien. Y eso para grados lo vamos a multiplicar por 180 sobre pi. ¿Cierto? Porque esto técnicamente está en radianes, entonces queremos que se nos cancelen los radianes acá. Entonces eso, 180 dividido pi, da exactamente 0.5. 0.53, que si hundimos la bolita en la calculadora, nos va a dar 32 minutos. Ya. ¿Cierto? Y veamos si Google nos dice son apparent angular size.
son así. Son, Mi medio es 32 minutos, no 42 minutos. Ah, vaya, sí, quedó muy 32. bien. Da casi que exactamente lo mismo, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy útil. Les voy a enseñar otra, también supremamente poderosa, que es del mismo estilo. O pausa, dígame en el chat o por aquí. Podemos ver en este momento, tenemos como un punto de split en el camino. Perfectamente podemos ver los dos. ¿Vemos paralaje o vemos fórmulas de telescopios? Pues yo soy peor en telescopio que eso. Telescopios, listo, ahí están viendo telescopios, o sea, dice también Mateo, roles también, listo. Entonces, hasta aquí es como lo que vamos a tratar de ángulos. Es otra vez, si están aquí viendo o si están viendo en YouTube y les parece un poco raro esto, llegaron hasta acá y dijeron, no entendí ni forro, eh, métanse a Khan Academy y vean los cursos de trigonometría. Incluso se los voy a mandar aquí por el chat. Khan Trigonometría. Vean esto. Y aquí les van a contar casi que todo eso y mucho más para que entiendan mucho mejor lo que es trigonometría. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto. Déjenme hacer un poquito. Bueno, les voy a pasar otra página. Esta. Es una página que tiene listaditas y explicadas las fórmulas principales de los telescopios. Y casi que en el orden que uno se las debería aprender. Entonces, primero veamos cómo funciona un telescopio. Recordemos que hay dos tipos de telescopios principales. Realmente hay un montón de tipos de telescopios, pero principalmente vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del telescopio que es largo y es un tubo, chum, y sale al ocular, ¿cierto? Entonces este es el ocular, que generalmente si han tenido un telescopio, si han usado, recordarán que el ocular uno puede, eso tan feo, ocular, uno puede usar oculares chiquitos, oculares largos, oculares de todos los tipos, y generalmente van a tener un número marcado por el lado, que puede decir como 4 milímetros, 10 milímetros, etcétera, ¿cierto? Y este es el tubo del telescopio, que generalmente se llama el tubo óptico. Entonces, este es uno de los dos tipos de telescopios que usa aquí en el inicio donde entra la luz, lentes. Es el que se llama telescopio. Telescopio refractor. ¿Cierto? La luz llega por acá de las estrellas y de los planetas y lo que sea. Se va a reflejar, o bueno, no se refleja, perdón, se desvía por aquí en el lente. Si alguna vez han visto diagramas de lentes, entonces eso es un lente convexo. La luz llega en línea recta y toda la luz la hace converger en un puntico, ¿cierto? Toda la luz la manda aquí a un puntico central que se llama el foco. Y lo que hace el ocular es que es otro lente convexo y divergente y que saca esa luz y la vuelve a enderezar para que nosotros pongamos el ojo acá, ¿cierto? Entonces básicamente son lentes que desvían la luz para coger bastante luz que viene del cielo y casi que comprimirla y sacarla del tamaño de su ojo para que los objetos se vean mucho más grandes. ¿Ok? Ese es el primer tipo de telescopio. El otro es el telescopio
reflector. Que un poquito de historia. Este telescopio largo y con lentes existe desde hace mucho rato. No se lo inventó Galileo, como uno muchas veces piensa, sino que Galileo fue el primero, alrededor del año 1600, que usó este tipo de invento para observar las estrellas. Sí, el invento llevaba algunos años en circulación, los navegantes casi siempre utilizaban catalejos, ¿sí? Que también es como de esa época, pero por el año 1600 Galileo empezó a observar las manchas solares, empezó a observar las lunas de Júpiter, empezó a observar los cráteres de nuestra luna y por eso es famosito este man, y por muchas otras cosas más. Newton, el grande Newton que inventó el cálculo y la física moderna, pues o la física clásica, lo que hizo fue que Newton conocía muy bien los lentes, estudiaba mucho los lentes y conocía también los espejos. Entonces Newton se puso a hacer un estudio geométrico de cómo la luz entra al telescopio refractor y diseñó su propio telescopio, que es el telescopio que es en forma de barril. Este telescopio por dentro tiene un espejo y lo que hace la luz es entrar, ¿cierto? Se refleja en el espejo y cae a lo que se llama un espejo secundario. Este es otro espejo que finalmente refleja la luz hacia otro lado y aquí es donde uno pone el ocular, ¿cierto? Que también nos van a servir los mismos oculares que vimos aquí con el telescopio refractor. Acuérdense que esos dos telescopios también pueden tener tipos de monturas. ¿Quién se acuerda de eso? Por ejemplo, eso lo hablamos hace varias clases, los tipos de monturas de los telescopios, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son? ¿Para qué nos sirven? Mateo dice algo interesante también, mientras ponen los tipos de monturas. El telescopio refractor tiene una propiedad y es que invierte las imágenes, ¿cierto? Si yo aquí tengo la imagen de una persona parada, aquí lo que me va a salir es una persona al revés. El telescopio reflector no hace eso, las deja al derecho. ¿Qué tipos de monturas tenemos de telescopio, chicos? Muy bien, José. Ecuatorial, altazimutal. Esas son principalmente las que vamos a trabajar. Recuerden que si nos acordamos de los conceptos de mecánica celeste, el ecuatorial va a seguir el ecuador, va a seguir la rotación de la Tierra y el altazimutal lo que hace es que es paralelo al horizonte. Pero bueno, eso no es como el punto en este momento. Vamos a hablar un poquito más de las ecuaciones, de la óptica. Estos telescopios tienen algunas propiedades importantes de las que vamos a hablar y los voy a volver a dibujar más abajito. Dibujamos el telescopio aquí largo, es un tubo. Sí, aquí. El otro es así un barril. Y a veces sostienen unos bracitos que tienen el espejo, en fin. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es algo que se llama distancia focal. Distancia focal. Y lo vamos a denotar con la letra F. En este caso, la distancia focal viene mucho con la explicación que les dije ahorita. El lente, el primer lente, aquí arriba, coge la luz y la manda a un foco. Esa distancia que recorre la luz antes de llegar al punto que se llama el foco es F, la distancia focal. Entonces, casi siempre en un telescopio reflector la distancia focal va a ser la longitud del telescopio. En un telescopio reflector ya no es tan fácil como la longitud del telescopio, sino que la luz entra, rebota, sale, entonces esa distancia no siempre va a ser el tamaño real del telescopio, pero esa distancia y estos datos casi siempre vienen escritos en el telescopio, por ejemplo. Vemos aquí cómo lo... O si tienen un telescopio en este momento en su casa, fíjense que eso debe decir. Aquí la distancia focal es generalmente la luz. Casi siempre es el doble, ¿cierto? La distancia que recorre la luz. Hay otro concepto, que es el diámetro del telescopio. Diámetro, y lo denotamos con la letra D. Y ese, naturalmente, es el diámetro que tiene el huequito por donde entra la luz en el telescopio.
¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, sencillo. Sí, solo concepticos. Listo. Entonces, lo primero que nos listan aquí es lo que se llama la razón focal, y es que nosotros podemos hacer una división entre f y entre d, y lo llamamos f sobre d. Literal es el nombre que tiene. Distancia focal, Teo. La distancia focal es literalmente el largo del telescopio, o más bien la luz que recorre, la distancia que recorre la luz desde que entra al telescopio hasta que sale por el ocular. Entonces, en un telescopio reflector es el largo, y en un telescopio refractor, en un telescopio refractor de lentes va a ser el largo del telescopio, y en un telescopio de espejos ya es otro número ahí, ¿sí? Que casi siempre te lo va a decir el telescopio. Entonces, por decir algo, tengo una distancia focal de 20 centímetros y un diámetro de 5 centímetros. El número que aquí me da va a ser 4. Eso también lo ponen a veces en el telescopio de esta forma. Escriben F/4. Me parece una notación absolutamente fea, horrible, pero es lo que tienen. Hay un montón de telescopios que ustedes van a encontrar esto aquí. ¿Cierto? No, parece como una fracción, como F dividido 4, eso, ¿qué? Muy raro. Pero básicamente la distancia focal es, aquí lo dicen, es qué tan luminoso es el telescopio. La distancia focal no, esa razón focal es qué tan potente va a ser el telescopio para captar luz. Si ustedes tienen una razón focal más grande, entonces van a tener un telescopio que es mejor captando mucha luz, mientras que si tienen una razón focal más pequeña, el telescopio no va a ser tan bueno para captar objetos tenues. ¿Ok? Hay un montón de ecuaciones acá, ¿cierto? Veamos algunitas y las otras las podemos ver en otra ocasión, o léanse la página. Yo no sé si se las mandé. Así, ahí está, en el chat. El aumento. El aumento es otro tema que a uno supongo que le va a interesar cuando compran un telescopio, cuando compran incluso unos binoculares. El aumento, la ecuación se calcula simplemente como la relación entre la distancia focal del telescopio y la distancia focal del ocular. Esa distancia focal del ocular es lo que les digo que traen aquí marcados los oculares por el lado, ¿cierto? 4 milímetros, 10 milímetros. Esa es la razón focal, es lo que hace la cámara cuando uno pone a qué enfoque algo cercano o algo lejano. Yo creo que sí, yo creo que las cámaras también listan. Si ustedes miran la cámara, también va a tener este simbolito. Eso también, de pronto es feo porque no sale de la astronomía, sino de la fotografía, y no sé, de pronto a los fotógrafos les pareció más chévere esto. No sé, la verdad, el concepto de dónde viene, dónde se originó, no sé con exactitud. Pero bueno. Entonces, cuando nosotros relacionamos estos tamaños entre la distancia focal del telescopio y la distancia focal del ocular, nosotros vamos a tener cuánto aumento tiene el telescopio. Es decir, si con lo que calculamos ahorita el tamaño aparente del Sol es de 0.5 grados, con un telescopio, digamos, con este telescopio de aquí de 20 centímetros de distancia focal, si le ponemos un ocular de 4 milímetros, entonces esto va a ser 0.4 centímetros, y eso tiene un aumento de ¿cuánto? De 50, bien. 50, que generalmente lo ponen como 50x, ¿cierto? Eso también en las cámaras se ve, y en los telescopios lo tienen escrito así, o a veces por 50, x50. Entonces nosotros veríamos el Sol, aparentemente en nuestros ojos, que nunca miren el Sol por un telescopio es la sugerencia número 1, pero digamos, o más bien la Luna que tiene el mismo tamaño angular. Entonces lo veríamos de 25 grados. ¿Sí? Galileo entrando a la conferencia, pero no se puede meter porque es ciego, no encuentra el link.
Pobrecito, se quedó ciego Galileo por ponerse a mirar el sol con el telescopio. Entonces no hagan eso. Entonces, ¿qué significan estos 25 grados? Que si nosotros viéramos el sol de 25 grados en el cielo, así es como lo vamos a ver cuando miramos con esta combinación de telescopio y ocular. ¿Ok? Ese FOC, esa es la distancia focal del ocular. Es F del ocular. Que si ustedes buscan, a ver, oculares, telescopios, me van a salir ofertas y todo. Entonces, veamos, digamos este. Miren, tiene 23 milímetros de distancia focal. Ese 1.25 no sé qué significa. De pronto aumento máximo. Este, véanlo aquí, que dice por el lado, 26 milímetros de distancia focal. Y tiene un 62 grados de FOV. Este tiene 68 grados de FOV, 62 grados de FOV. Ese FOV cayó en la prueba. Básicamente es el ocular, si ustedes se lo ponen en el ojo, va a cumplir o va a cubrir cierto ángulo del cielo, ¿cierto? Ustedes por lo ocular no van a ver nada, van a ver todo eso borroso, pero técnicamente están viendo ese ángulo FOV. Y lo que hace el aumento es que coge ese FOV y según el aumento que ustedes le pongan, que depende del telescopio con el que lo conectan, entonces van a tener un FOV que se llama el FOV real, que es el FOV del ocular sobre el aumento de su combinación telescopio ocular, ¿cierto? Entonces, digamos, un aumento de 50x, no sé, cualquiera de estos oculares, que tiene 62 grados de FOV, en realidad vamos a capturar un campo de 1 grado aproximadamente, ¿sí? Porque 62 dividido 50, eso da 1.24, ¿ok? Y tiene sentido, o sea, si nosotros miramos, ya te respondo, José, si nosotros estamos mirando el sol o la luna con este coso, entonces fíjense que el sol es de este tamaño y como el FOV real se acomoda al sol, por eso podemos tener un aumento. Lo que nosotros estamos viendo es esta zona de acá. Si nosotros lo que vemos es esto, ¿cierto? Y ya después no vemos nada, porque nos quedamos ciegos por estar huevoneando con el sol y un telescopio. Bueno, ¿cuáles serían los aumentos para que el telescopio de 20 centímetros cubra un área de 0.5 grados? Excelente, muy buena pregunta. Eso puede ser una pregunta de Olimpiadas fácilmente. Entonces, digamos, tenemos un telescopio de distancia focal de 20 centímetros y queremos que el FOV real sea de 0.5 grados. Entonces podemos tirar las ecuaciones. El FOV real es, entonces esto es 0.5 grados, ese es el FOV del ocular sobre el aumento. Y el aumento también lo podemos reemplazar aquí. El aumento es el F del telescopio, que es 20 centímetros sobre el F del ocular. Entonces, si reemplazamos esto aquí en esta ecuación, vamos a llegar a que 0.5 grados es igual a FOV del ocular. Esto es FT sobre FOC. Esto pasa arriba a multiplicar por la ley de la oreja. Y entonces quedamos con lo siguiente. Y FT es 20 centímetros. Entonces sería 20 centímetros por 0.5. Entonces es 10 grados por centímetro. Es lo mismo que FOV del ocular por la distancia focal del ocular. Aquí tenemos dos ecuaciones y un montón de variables. 4 variables, nos dieron 2, entonces nos van a quedar 2 variables. Sí, otra vez. Vean esto. ¿Cuántas variables tenemos? Incluso podemos tener más. Tenemos la amplitud, la distancia focal del telescopio, la distancia focal del ocular, el FOV real, el FOV del ocular y la amplitud. Tenemos 5, ¿sí? Porque esta ya estaba. Tenemos 5 variables. La amplitud la podemos calcular.
Entonces tenemos 4 variables. Tenemos la distancia focal del telescopio, nos falta la del ocular, nos falta la distancia focal del ocular y tenemos el FOV real. Entonces nos sobran 2 variables, solamente tenemos una ecuación. Entonces llegamos a esto. No podemos decir con certeza, pero es un acercamiento. Tendríamos que conseguir un ocular cuya, o sea, si relacionamos su distancia focal y el FOV, entonces nos debe dar 10 grados por centímetro. Si, digamos, nos inventamos cualquier ocular, un ocular que tenga, no sé, díganme oculares que tengan, qué distancia focal tienen o qué FOV. Necesitamos cualquiera de los dos para responder la ecuación. O me invento uno. Digamos, puede ser uno de 10 milímetros. Eso es un centímetro. Entonces vean cómo queda. 10 grados por centímetro es FOV del ocular por 1 centímetro. Se me cancela centímetros con centímetros. Y me queda que necesito un ocular de 10 milímetros con un FOV de 10 grados. ¿Sí? No sé si sea realista. Tienen que jugar ahí con eso. Pero bueno, esas son algunas de las ecuaciones de telescopios. Y bueno, ya. Yo creo que es mucho toste por hoy. Voy a dejar de compartir. Dudas que tengan, opiniones, comentarios. ¿O todo bien? Voy a tener la grabación acá. Chao YouTube, los que estaban viendo hasta acá muy desparchados.